¿Alguna vez has sentido que alguien a quien amas podría mirarte a los ojos y mentirte sin pestañear? ¿Te has preguntado qué harías si, en el momento más feliz de tu vida, alguien susurrara al oído que tu pareja planea destruirte en silencio? ¿Y si descubrieras que 23 años de amor, sacrificios y fidelidad fueron solo un escenario para una obra que tú nunca escribiste? Esa noche, el restaurante brillaba con luces tenues y copas relucientes. Un aniversario más, un año más juntos. Melissa, mi esposa, estaba radiante, con su vestido burdeos ajustado y su sonrisa perfectamente calculada. Esa que usaba cuando había cámaras o cuando quería algo caro. Estábamos rodeados de amigos, familia, testigos de lo que parecía una celebración perfecta. Pero algo dentro de mí ya se había agrietado. Algo invisible, como una cuerda tensa a punto de romperse. Me excusé para ir al baño. Y fue ahí, en ese espacio frío y silencioso, donde el infierno empezó. Una mujer que no conocía, vestida de verde oscuro, entró sin dudar, me miró fijamente, como si supiera demasiado. Tu esposa puso algo en tu copa. Susurró. Mi mundo se detuvo. No podía respirar, no podía gritar, solo podía mirar mis manos temblorosas bajo el agua. ¿Melissa? ¿Mi Melissa? Cuando regresé a la mesa, con el corazón golpeando como una alarma, la vi riendo con Ian, mi cuñado. Vi cómo le pasaba la copa equivocada. Así que actué. Cambié las copas con una calma que no sentía. Ella no lo notó. Nadie lo hizo. Y brindamos. Por nosotros. Por la mentira más grande que he vivido. 12 minutos después, ella se tambaleaba. Su rímel comenzó a correrse. Murmuró el nombre de Ian sin darse cuenta. Y yo, sentado a su lado, solo pensé. ¿Cuántas veces lo había dicho antes? Cuando yo no estaba, lo que nadie sabía esa noche. Lo que ni siquiera ella imaginaba. Es que en ese preciso instante, su historia conmigo acababa de terminar. Y la mía, la verdadera, acababa de comenzar. La noche tenía ese aire irrepetible que solo un aniversario importante puede traer. El brillo suave de las velas. El murmullo contenido de las conversaciones y el tintinear delicado de las copas. Era nuestro 23º aniversario de bodas. Una fecha que debería haber significado celebración. Amor y recuerdos compartidos. Sin embargo, dentro de mí, una tormenta callada comenzaba a formarse. Melissa apareció en la sala envuelta en un vestido burdeos que parecía absorber la luz, dejando a su alrededor un halo de misterio. Su sonrisa, siempre tan perfecta y ensayada. Esa que desplegaba con facilidad frente a cámaras o cuando buscaba algo más allá de lo evidente. Brillaba con fuerza esa noche. La misma sonrisa que en años anteriores había sido mi refugio. Ahora me parecía una máscara cada vez más frágil. Mientras la veía moverse entre nuestros amigos y familiares, sentí como un abismo invisible se abría bajo mis pies. Una distancia que se hacía más profunda con cada risa fingida y cada mirada distraída. Al levantar mi copa para brindar por esos años juntos, mi mano tembló apenas perceptiblemente. ¿Por qué esa inseguridad ahora? ¿Por qué la sensación de que algo estaba fuera de lugar? Intenté ignorar esas preguntas, aferrándome a la rutina, a la apariencia de felicidad que todos esperaban ver. Pero el brillo dorado de las luces y el eco lejano de nuestra canción de boda no lograban calmar el fuego que comenzaba a arder en mi pecho. Me excusé para ir al baño, buscando un respiro, una pausa en el desfile de sonrisas y mentiras silenciosas. Fue en ese pequeño santuario donde todo cambió. La puerta se abrió con cautela y apareció una mujer desconocida, con un vestido verde oscuro y una mirada llena de urgencia. Sus palabras fueron un golpe seco en el silencio. Tu esposa puso algo en tu copa. No pude decidir si era una advertencia o una condena. De regreso al comedor, el aire parecía haberse vuelto más denso, y mis pasos resonaban como un tambor de guerra en un pasillo interminable. Observé a Melissa acercarse a Ian, su cuñado, con una familiaridad que antes me habría parecido inofensiva. Pero esa noche, cada gesto, cada sonrisa compartida, se convirtió en un cuchillo invisible que se clavaba más profundo. Cambié las copas con una calma que ocultaba un volcán interior. Mi alma gritaba mientras fingía serenidad. Sentado junto a ella, levantando la copa en un brindis que ahora sabía que era un adiós disfrazado. Sentí como todo lo que creía firme se deshacía en mis manos. La celebración que debía ser un recuerdo imborrable estaba destinada a ser la última escena de una vida que ya no existía. Y mientras ella apoyaba la cabeza en el hombro de Ian, sin saber que la veía con ojos nuevos, comprendí que esa noche no solo celebrábamos un aniversario, sino el comienzo de un abismo que habría de tragarnos a ambos. Sin embargo, lo que aún no sabía era que aquella noche apenas había empezado el verdadero infierno. Que detrás de cada sonrisa fingida, detrás de cada silencio cómplice, se escondía una traición mucho más profunda, y que mi camino hacia la verdad y la redención estaba a punto de comenzar.
El eco de aquel brindis resonaría en cada rincón de mi vida, llevándome a descubrir que a veces, para renacer, primero hay que quemar lo que uno amó. Tanto el peso de la traición como la necesidad de enfrentarla me impulsaron a buscar respuestas más allá de lo visible. Porque en esa oscuridad, entre las sombras de la noche, empezaba el capítulo donde la verdad no podía esconderse más. Entré al baño con la esperanza de encontrar un refugio, un instante de calma lejos de las miradas y las conversaciones vacías. Cerré la puerta tras de mí y me quedé frente al espejo, viendo reflejado un rostro que apenas reconocía, cansado, tenso, atrapado en una tormenta que aún no lograba comprender. Mis manos temblaban ligeramente mientras las sumergía bajo el agua fría, tratando de borrar el sabor amargo que empezaba a instalarse en mi garganta. Entonces, la puerta se abrió con suavidad y una figura desconocida apareció en el umbral. Vestía un vestido verde oscuro que contrastaba con la luz blanca y fría del baño. Sus ojos no tenían miedo, sino una urgencia que cortaba el aire. Se acercó lentamente, sin decir palabra al principio, y cuando por fin habló, sus palabras fueron como un puñal directo a mi pecho. Tu esposa puso algo en tu copa. La incredulidad se mezcló con el miedo y la rabia. Quise replicar, cuestionar, negar esa acusación sin pruebas. Pero solo pude escuchar el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. ¿Cómo podía ser posible, Melissa? Mi compañera de vida, mi confidente, ¿capaz de algo así? La idea se negaba a entrar, como si mi mente luchara por mantener intacta la ilusión que había construido durante más de 2 décadas. Pero la sombra de la duda ya estaba sembrada, mientras la desconocida me contaba lo que había visto, un paquete. Un gesto furtivo, la certeza silenciosa de una traición planificada. Sentí como la piel se me erizaba y el corazón se me encogía. En ese instante, no solo perdí la confianza en ella, sino también en mí mismo por haber estado ciego tanto tiempo. Me quedé allí, paralizado, con las manos aún húmedas, mientras ella se marchaba dejando tras de sí un silencio pesado y una pregunta que no me daba tregua. ¿Qué más había estado ocultando Melissa? Esa pregunta se convirtió en un susurro que me acompañaría en cada paso que daría a partir de entonces. Al salir del baño, la atmósfera había cambiado por completo. Las risas y las conversaciones seguían. Pero para mí todo se había vuelto un paisaje distorsionado. Un teatro donde cada actor ocultaba una verdad a medias. Vi a Melissa desde la distancia, su sonrisa intacta, su mirada esquiva, y supe que la noche ya no era solo una celebración, sino el preludio de un enfrentamiento inevitable. Sentí una mezcla de rabia contenida y tristeza profunda, mientras caminaba hacia la mesa con pasos que parecían pesar una tonelada. Mi mente se debatía entre la necesidad de confrontarla y el miedo a descubrir lo que realmente estaba pasando. En ese instante comprendí que la batalla que iba a librar no sería solo contra ella, sino contra las mentiras que habíamos tejido juntos, contra la desilusión que me había consumido silenciosamente durante años. Y mientras tomaba asiento, preparándome para lo que vendría, supe que ya nada volvería a ser igual. La sombra que entró conmigo al baño me acompañaría hasta el final de esta historia, y solo enfrentándola podría encontrar alguna forma de liberación. El siguiente paso sería desenterrar toda la verdad, aunque eso significara destruir lo que alguna vez creí sagrado, porque a veces, solo en el abismo se encuentra la fuerza para renacer. Con ese pensamiento, me sumergí en la oscuridad que se avecinaba, sin saber aún que la peor tormenta estaba por desatarse justo cuando creí haber visto el fondo. El peso de la advertencia seguía clavado en mi pecho mientras regresaba a la mesa, consciente de que cada segundo contaba en este juego silencioso que estaba a punto de comenzar. Melissa seguía ahí, radiante, como si nada perturbara la armonía de aquella noche. Pero yo sabía que las apariencias eran un veneno disfrazado de seda. Con una calma que parecía ajena a la tormenta interna, observé cómo ella levantaba la copa para brindar. El brillo en sus ojos era distinto, más intenso, casi desafiante. Recordé las palabras de aquella mujer en el baño y un plan frío comenzó a formarse en mi mente. Si ella pretendía envenenarme, yo no permitiría que esa fuera la última jugada. Sin que ella lo notara, intercambié mi copa con la suya, un gesto que parecía natural, casi imperceptible. Mi corazón latía con fuerza, cada latido un recordatorio de la traición que estaba a punto de revelarse. Mientras alzábamos las copas, sentí el peso de 23 años condensados en ese brindis que, paradójicamente, era un adiós disfrazado de celebración. Los minutos siguientes fueron una danza macabra. Melissa empezó a parpadear más rápido. Su rímel comenzó a correrse. Y su risa, que al principio fue contagiosa, se tornó forzada, casi histriónica. Intentó levantarse, pero sus rodillas cedieron, dejándola apoyada en el hombro de Ian.
Su cómplice silencioso. El restaurante entero quedó en un instante suspendido. Como si el tiempo hubiera decidido detenerse ante la revelación silenciosa. Mientras la ayudaba a sentarse de nuevo. Sentí un frío que calaba hasta los huesos. Sabía que no era solo el efecto del alcohol o la mezcla fatal de sustancias. Era la consumación de una traición que se había ido gestando en la sombra. Oculta tras sonrisas falsas y promesas vacías. Los comentarios jocosos de algunos comensales, que veían en el episodio una especie de espontaneidad inesperada, no lograban mitigar el nudo en mi garganta. Por dentro, una mezcla de furia y dolor se agitaba, alimentando una determinación silenciosa. Aquella no sería la última vez que Melissa intentara jugar con mi vida. En medio de esa escena, mientras todos observaban con sorpresa o indiferencia, vi claramente a Melissa apoyarse instintivamente en Ian. Un gesto que rompió cualquier último vestigio de duda que pudiera quedarme. Era el instante en que la máscara de confianza y amor se desvanecía por completo, revelando la cruda verdad que había estado negando durante años. Sentado junto a ella, fingiendo la calma que me exigía la situación, sentí como algo dentro de mí se quebraba irremediablemente. Ya no era el hombre que brindaba por un amor eterno. Era alguien que acababa de descubrir que todo había sido un juego de veneno. Y que la verdadera batalla apenas comenzaba. Sabía que para enfrentar aquella oscuridad debía armarme con pruebas, con certezas, y con la fuerza suficiente para no perderme en el dolor. Porque cuando el veneno se mezcla con el amor, solo queda una opción: luchar o morir lentamente en silencio. Con ese pensamiento frío y decidido, me preparé para dar el siguiente paso en esta guerra invisible que había estallado en la mesa de nuestro aniversario. Y mientras Melissa dormía la inconsciencia en su habitación, yo buscaba en la penumbra las piezas que me permitirían reconstruir la verdad y, quizás, recuperar mi dignidad perdida. Cada jueves, mientras el mundo parecía seguir su curso ajeno a nuestra tragedia personal, Melissa y Ian se entregaban a un ritual secreto que yo había decidido desenterrar. Aquellos días que antes pasaban inadvertidos, ahora brillaban con la luz fría de la traición. La verdad, descubrí, siempre deja una estela, una huella que nadie puede borrar. Contacté a Tyler, un viejo amigo y detective privado, confiando en que sus métodos me revelarían lo que mis ojos no podían ver por sí solos. La espera fue una tortura silenciosa, pero la recompensa llegó con pruebas que cortaban como cuchillos, registros telefónicos que mostraban llamadas constantes entre Melissa e Ian. Facturas de hotel con nombres falsos y fotografías borrosas pero suficientes para desenmascarar su juego. Cada imagen que veía, cada comprobante que sostenía en mis manos, me dolía más que la anterior. No era solo la evidencia física, sino la realidad palpable de que los jueves no eran días ordinarios para ellos, sino capítulos de una historia que me excluía por completo. La distancia emocional que Melissa había construido a mi alrededor se hacía tangible en cada detalle que descubría. Pero no fue solo el dolor lo que sentí. También emergió una fría determinación. Un fuego interno que me impulsaba a seguir adelante sin mirar atrás. Porque si había algo que aprendí en ese proceso fue que la verdad no se oculta bajo la superficie para siempre. Y que enfrentándola podía comenzar a reconstruir lo que parecía perdido. Las noches se convirtieron en vigilias, repasando cada dato, cada instante capturado, hasta que la maraña de mentiras se volvió clara y descarnada. Melissa sonreía en esas fotografías. Una sonrisa que no me había dedicado en años, y que ahora entendía era para otro. Esa certeza me dolía, sí, pero también me fortalecía. Sabía que no podía dejar que esta verdad se consumiera en silencio ni que Melissa siguiera jugando con nuestra vida. La batalla se acercaba, y para ganarla debía tener no solo el coraje, sino las pruebas irrefutables que desmontaran cada mentira. Preparé cada pieza del rompecabezas, consciente de que ese jueves sería diferente, que la verdad iba a salir a la luz frente a todos. Y que mi vida, la que alguna vez creí compartida, necesitaba renacer de esas cenizas. Porque aunque la traición se disfrace de rutina, aunque los venenos se sirvan en copas de cristal, la verdad siempre encuentra su camino. Y cuando lo hace, nada puede detener su avance implacable. Así, con el corazón firme y la mente clara, me dispuse a enfrentar lo inevitable, sabiendo que a partir de ese momento, nada sería igual, ni para Melissa, ni para mí. La mañana del domingo llegó con una calma tensa, como el silencio que precede a la tormenta. La familia se reunió en torno a la mesa, ajena a la decisión que había tomado en las sombras, al plan que había tejido con cada prueba recolectada en esos meses de sospechas y desengaños. Mi mirada recorrió cada rostro familiar. Chloe, mi hija, con sus ojos llenos de preguntas. Julia, mi hermana, tensa pero expectante. Ian, el hombre que había traicionado nuestra confianza.
intentando mantener la compostura, y, por supuesto, Melissa, cuya sonrisa fingida parecía querer aferrarse a un pasado que ya no existía. Me levanté lentamente. El peso de los años y el dolor se mezclaban en cada paso hacia el centro de aquella mesa. Alcé mi copa y pronuncié las palabras que resonarían en cada rincón de esa habitación. Por nuestros 23 años juntos. Hubo un instante de sorpresa, seguido por brindis tímidos y sonrisas forzadas. Pero aún quedaba la segunda parte. Con la voz firme, añadí, y por el hombre que consuela a mi esposa todos los jueves por la tarde. El silencio se hizo absoluto. Las miradas se cruzaron, las horquillas suspendidas en el aire. Y el rostro de Chloe perdió el color, revelando la verdad que todos intentaban evitar. Julia dejó caer su taza. El sonido seco marcó el inicio del derrumbe. Melissa parpadeó lentamente, como si intentara procesar la acusación, mientras Ian intentaba abrir la boca para negar. Pero fue demasiado tarde. Saqué de mi bolsillo los recibos, las fotografías y los mensajes. Uno a uno los desplegué sobre la mesa. Cada prueba era una daga que desgarraba la fachada cuidadosamente construida. La imagen de Melissa y Ian en la suite del hotel. Ella sonriendo con una toalla como único vestido. Él con una expresión de complicidad indeleble. Era la evidencia que no podía ser ignorada. En sus ojos ya no había arrepentimiento. Solo desdén y un desprecio que me atravesó como un hielo punzante. Hace años que no nos amamos, dijo Melissa con voz cansada, intentando justificar lo injustificable. Las palabras caían como golpes. Pero yo permanecí en silencio. Porque esa era mi victoria. Mantener la calma mientras su mundo se desmoronaba frente a todos. Sentí que algo dentro de mí se liberaba. Un peso invisible que llevaba demasiado tiempo cargando. No era la ira la que me impulsaba, sino la certeza de que, por fin, la verdad había salido a la luz y yo podía mirar hacia adelante sin cadenas. Cuando me levanté para retirarme, Melissa intentó detenerme, con una voz que parecía romperse pero que aún cargaba veneno. ¿De verdad crees que te vas a ir así? Después de todo, la miré a los ojos, tranquilos y decididos, y respondí. Me fui hace mucho tiempo. Hoy solo cierro la puerta. Salí de esa casa sintiendo que, aunque el camino fuera incierto, había dado el primer paso hacia mi libertad. El aire fresco de la tarde acarició mi rostro y supe que nada volvería a ser igual. Porque a veces, la justicia no grita, solo se sirve con un brindis frente a toda la familia. Y mientras me alejaba, la certeza de que había comenzado a reconstruir mi vida crecía en mi interior. Firme y silenciosa como un faro en la oscuridad. La batalla estaba lejos de terminar. Pero la verdad ya no podía esconderse detrás de sonrisas falsas ni silencios cómplices. Con cada paso, me acercaba más a la redención que tanto necesitaba. Preparado para enfrentar lo que viniera. Sin miedo y con la fuerza que solo nace del dolor superado. El silencio que siguió a aquella tormenta fue, paradójicamente, el primer suspiro de libertad que pude permitirme en años. La casa, antes llena de sombras y ecos de mentiras, comenzó a respirar de nuevo, como si la ausencia de Melissa hubiera limpiado cada rincón y dejado espacio para algo más auténtico y verdadero. Las mañanas ya no estaban marcadas por ausencias disfrazadas ni por silencios que gritaban traiciones ocultas. Chloe, mi hija, y yo empezamos a reconstruir un vínculo que el dolor había intentado quebrar, pero que ahora encontraba raíces más profundas en la honestidad y la confianza renovada. Las conversaciones con Julia se volvieron refugios de sinceridad y apoyo, momentos en los que la risa tímida reemplazaba el miedo y la incertidumbre. No era un romance ni una solución mágica, sino un recordatorio de que la compañía verdadera es el primer paso para sanar. En las noches solitarias, cuando el mundo dormía, me encontraba escribiendo, palabras que no buscaban culpas ni explicaciones, sino liberación. Escribí sobre la confusión, la traición y la transformación. Sobre cómo, a pesar de todo, no había perdido mi esencia, sino que estaba renaciendo. Ella no me rompió, me repetía en el silencio. Ella me liberó. El pasado, con sus heridas y engaños, quedó sellado en cajas que ahora guardaban más polvo que recuerdos. No había espacio para revivir lo que ya estaba muerto. El futuro, aunque incierto, se mostraba lleno de posibilidades, iluminado por una nueva luz que solo la verdad y el coraje podían ofrecer. Una tarde, mientras contemplaba el cielo estrellado desde el porche, recibí un mensaje de Julia que decía, ¿estás bien? Respondí con la certeza que solo quienes han enfrentado el abismo pueden tener. Estoy mejor que nunca. Porque aprender a caminar en la oscuridad es, en realidad, aprender a encontrar la luz propia. Y aunque la historia con Melissa había terminado en dolor y desilusión, la mía apenas comenzaba, tejida con hilos de silencio, redención y esperanza. La vida, entendí, no se mide por las heridas que acumulamos,
sino por la fuerza con la que decidimos seguir adelante. Reinventarnos y encontrar la paz donde antes solo había tormenta. Así, entre recuerdos que duelen pero enseñan. Entre silencios que hablan y luces que guían. Construí un nuevo hogar para mí y para Chloe. Un lugar donde el amor verdadero no se negocia. No se finge, simplemente se vive. Y mientras la noche abrazaba la casa, supe que, aunque las cicatrices nunca desaparecerán, ellas cuentan la historia de un hombre que, tras caer, eligió levantarse y brillar con una luz que nadie podría apagar. Esta historia no termina con un golpe final ni con una venganza ardiente. Termina con la calma profunda de quien ha encontrado su verdad. Y con la promesa de un nuevo comienzo, donde el dolor se transforma en libertad y el silencio en fuerza.